Bienvenido al devocional y versículo para memorizar para el día de hoy. Estamos en Levítico 16, versículo 30. Dice así: Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Bueno, estamos hablando de día de expiación que encontramos en Levítico 16. Y puede leer cómo pasó en ese día y realmente cómo Cristo, como su sumo sacerdote, cumplió el propósito de ese día y cómo nosotros podemos tener perdón y purgación de pecados en Él. Podemos quedar limpios en Él. Cómo está hablando de ellos en ese día. Y recuerda que el día de expiación es un día de juicio. Y es importante entender que era un día de suma importancia. Y podemos ver para nosotros el sacrificio de Cristo es igual. Ese día más importante así. Se dice así, ese día en hebreo, Yom Kippur, así, día de expiación. Ese Kippur tiene que ver con cubrir, es un cubrimiento de los pecados. Vamos a ver el hebreo de ese versículo. Dice, Ki beyom hase, en el día o en este día. Ki bayom hazeh, y ahora tenemos Yakafer alejem. Bueno, como tenemos así traducido, se hará expiación, así, pero es un verbo intensivo y también imperfecto. Entonces, sí, intensamente se hará expiación así. Es de gran manera intensivo así. Por vosotros, alejem. Letaher etchem mikol katotechem lifnei Adonai tetachur. Bueno, entonces estamos hablando de limpiar. Tenemos eso viene en dos partes. En nuestra traducción tenemos así, y seres limpios, así. Pero tenemos letejer, que es un infinitivo, como para limpiar. Y también recuerda que es intensivo, así. Entonces, para intensivamente limpiar, entonces en esa forma infinitiva, así, para limpiar. Atchem, a ustedes, así. Mekol, de todo. Kol es todo, así. Mekol, de todo. Katotechem, sus pecados. Y tenemos esa frase, lifnei Adonai. Lifnei quiere decir antes de la cara o antes de Jehová. Tenemos Yud He Vav He. Algunos traducen como Jehová, otros como Yahweh o Yahweh, otros traducen directamente utilizando Señor en mayúsculas, así, para respetar el nombre de Dios, así. Lifnei Adonai, en presencia de Jehová. Y tenemos el verbo así principal de esa parte, titharu. Bueno, entonces puede ver que ese verbo es igual como el infinitivo. Entonces están funcionando juntos así. Y por eso tenemos simplificado en castellano, y seréis limpios. Pero recuerda que
hay una intensidad de eso, va a pasar así. Y es un día que entender que la expiación está pasando de parte de Dios para nosotros. Es que Él hace la obra. Si comparan en ese masorético con arameo, comparta un sentido muy bueno porque clarifica mucho que, bueno, está claro acá, pero clarifica también que la obra de expiar, de purificar, es de Dios. Estamos en participación con eso por, escuchar, obedecer su llamada, pero es Él que hace la expiación. Eso pasa en la salvación también. Él está invitando a todo el mundo para ser salvo en Cristo. Pero tenemos que responder. La llamada es para todos, no solo para un grupo exclusivo, no es para todos. Cualquier persona que quiere puede recibir. La llamada es para todo, para la salvación. Pero tenemos que responder. Y bueno, por eso somos responsables, porque podemos responder. Así, respondemos y Él hace la obra de salvación. Entonces, la salvación pertenece a Jehová, así como dijo Jonás. Vamos a ver ese pasaje en la Biblia antigua de 09. Dice así: porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Bueno, igual, solo utiliza en lugar de expiación, utiliza se os reconciliará. Bueno, reconciliar tiene que ver con dos partidos siendo uno otra vez. Bueno, vamos a ver, 1865 dice así: porque en este día os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Bueno, Biblia del Oso dice: porque en este día os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces, que pueden ver que todas las Biblias antiguas utilizan así verbo reconciliar en lugar de expiar. Pero los dos están bien. Lo que Dios está haciendo es, llevarnos de un estado a otro estado y cubrir, como el verbo hebreo que tenemos, que ya vimos, para cubrir a nuestro pecado, kefar, así. Bueno, vamos a ver la Biblia inglesa. Dice así: Leviticus chapter 16, verse 30. For on that day shall the priest make an atonement for you, to cleanse you, that ye may be clean from all your sins before the Lord. Bueno, dice así: for on that day, porque en este día, shall the priest make an atonement for you. Se hará por ustedes, reconciliación o expiación por ustedes. Se hará. To cleanse you, para limpiarlos, that ye may be clean from all your sins before the Lord. Para que sean limpios de todos tus pecados delante del Señor, de sus pecados delante del Señor. En inglés es plural acá. Tenemos, en la Biblia antigua podemos ver esa palabra ye acá,
quiere decir como, como vosotros, así. Y no se usa en habla moderna, así, pero es un plural de segunda persona, así. Y también cuando vea esa palabra you, bueno, en habla moderna significa segunda persona singular o plural, pero en ese tiempo de esa Biblia siempre está significando plural. Entonces cuando dice to cleanse you, dice para limpiar a ustedes, entonces plural. Entonces tenemos así. Bueno, vamos a ver ese pasaje en latín. Dice, idac die expiato erit vestri, atque mundatio ab omnibus peccatus vestris, coram domino mundabimini. Bueno, entonces tenemos Dios que está limpiando ese mundatio y domino mundabimini. Entonces tenemos un verbo futuro, pero otra vez tenemos dos verbos futuros. Ese mundabimini, que es futuro pasivo, así, que es Dios que está limpiando así, pasando a nosotros. Y también tenemos erit, también es futuro, expiatio erit vestri. Entonces él hace expiación. Bueno, entonces puede ver esa palabra acá, ab omnibus peccatis vestris. Bueno, cuando vemos omnibus pensamos que estamos hablando de un colectivo, un bus. No, es todo, quiere decir todo en latín. La palabra hoy en día omnibus, que vamos a omni, viene de esa palabra porque está juntando todo en un colectivo así. Bueno, peccatis son pecados, vestris, sus pecados, así. Y coram es delante de, así, en frente del Señor Domino. Bueno, vamos a ver ese pasaje en griego. La traducción de Septuaginta dice: engar te emera taute exilesate humon, catharisai humas apo pason ten hamartion humon enanti kyrion que catharisteste. Bueno, ahí tenemos. Entonces lea igual así. Tenemos un futuro acá, exilacetai, que es un futuro medio así. Es para hacer expiar así. Entonces él expiará así, perejumon, cerca de nosotros así. Ustedes, perdón, cerca de ustedes. Y dice catharisa y humas apopason ton hamartion humon, enanti kyrio. Bueno, enanti curio es delante del Señor, en presencia del Señor. Así dice apopason ton hamartion, de todos los pecados vuestros, de ustedes. Y bueno, tenemos ese infinitivo para limpiar, así. Un infinitivo eristo para limpiar completamente, así. Ustedes, así. Es el propósito de eso. Y bueno, tenemos
castarizoceste y quedarán limpios así. Y es un futuro pasivo así. Algo para ver que en esa edición, en antiquirio, está con frase antes, hablando de todos nuestros pecados en la presencia del Señor. Y tenemos que catharice como aparte, como resultado así. Recuerda que cuando estaba escrito todo eso originalmente no tenemos en ese día, no tenía puntuación y todo eso. Entonces es una edición moderna así que, bueno, utilizando ese textos que tiene mucho tiempo estar en la tierra, pero son más fácil para leer hoy en día, con puntuación y espacios entre todo, pero hay que recordar que no contaba con todo eso. Entonces esa frase equivalente, Lipne Adonai Tit Haru. Entonces en eso podemos ver que va con parte después o antes, después, sí, pero bueno, entonces vamos a leer una vez más. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Bueno, así es, hay perdón en Cristo, en el sacrificio que hizo Él en la cruz. Recuerda que Él quiere salvar y quiere cambiar la vida así. Cuando digo cambiar la vida, cambia la eternidad y el propósito, que es más importante que las circunstancias. Necesitamos una transformación total. Bueno, que tenga muy buen día, que Dios les bendiga.